Seguimos con Mañanas Mejor, 11:40 de la mañana. Ahora sí tenemos en nuestros estudios a Rafael Briano. Perdón, dije Briones, cualquier cosa. Pero justo estábamos mezclados con algunos temas, pero sabemos que entonces tu apellido es Briano. Así que, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te agradezco por estar acá en el estudio. ¿Cómo está el clima afuera? Te pregunto antes que nada. Porque... Mirá, es un día espectacular, muy lindo, pero mucho frío. Sí, por lo menos está el sol, eso es lo importante. Sí. Bueno, contame qué tenés para hoy en cuanto a los asuntos internacionales. Hubo elecciones en Colombia y fue reelecto el presidente. Exactamente, el domingo pasado se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y el presidente Juan Manuel Santos fue reelecto con alrededor del 50% de los votos, con poco más del 50% de los votos. Y su rival, Zuluaga, que en realidad es como el delfín de Uribe, digamos el continuador del expresidente Álvaro Uribe, consiguió el 45% de los votos. Zuluaga había triunfado en la primera vuelta electoral con el 29%, pero en la segunda vuelta lo que pasó es que, lo habíamos visto en las clases también, sí, ¿no? Que varios de los partidos de izquierda apoyaron a Santos en vez de apoyar a Zuluaga. Entonces, claro, con ese respaldo, más algunos cambios en la estrategia de campaña, pudo Santos triunfar en la segunda vuelta. Parejo, muy parejo el asunto en Colombia. Muy parejo, y varios analistas lo que se están planteando es si realmente, si no es un triunfo pírrico, ¿no? Un triunfo que también es una derrota, porque es un país muy polarizado, donde primero la abstención electoral es impresionante. En la primera vuelta el 60% de la gente decidió quedarse en su casa, ni siquiera ir a votar, el voto no es obligatorio. En la segunda vuelta votó un 5% más. Claro. Tampoco se movilizó muchísima gente. Así que hay una inmensa mayoría de la ciudadanía que no le interesa votar. Y después de los que votaron hay casi 50 y 50, ¿no? 45-50%, no hay tanta diferencia. Y una guerra civil, que ese es el tema, el corazón de todo este conflicto, es la guerra civil que desangra Colombia desde los años 60, ¿no? Y el tema del narcotráfico involucrado también. Exactamente. La guerrilla más antigua del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que surgieron en los años 60 en ese país, están librando un conflicto con el Estado desde ese momento, y hay otras guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional, que también es una guerrilla importante, que recién ahora el gobierno Santos inició conversaciones de paz con ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, pero con la FARC desde el año 2012 está manteniendo conversaciones en La Habana. Son conversaciones confidenciales, pero se sabe que algunos acuerdos han llegado hasta ese momento. Y te pregunto, con respecto a la posición de Santos, ¿es un presidente, se puede decir, de derecha, de centro, más tirando a los otros gobiernos latinoamericanos que se los llama más populistas, se puede decir, o está alineado, como por lo general siempre fue Colombia, a Estados Unidos? Bueno, por una parte está lo que vos decís. En general, en los últimos años, te diría, en los últimos 40 años o más, Colombia siempre se ha alineado con los Estados Unidos, ¿no? Ha tenido una política muy coincidente con la política estratégica de Estados Unidos. ¿Quién es Juan Manuel Santos? Bueno, primero fue ministro de Defensa, que no es un menor, ministro de Defensa de Álvaro Uribe, del su opositor, digamos, sí, ¿no? Fue ministro de Defensa cuando Álvaro Uribe tenía una política de mano dura contra la guerrilla y planteaba que no era posible negociar con los terroristas. Santos fue su ministro de Defensa cuando el ejército de Colombia logró eliminar a los líderes principales de la FARC, ¿no? Inclusive bombardeando, no sé si recuerdan, una base de la FARC que estaba en Ecuador, generando un conflicto internacional, sí, ¿no? Sí, de dos países limítrofes. Exactamente, claro. Países hermanos. Santos era el ministro de Defensa. En donde, recordemos, estuvo involucrado Néstor Kirchner, en ese caso también. Exactamente, el tema de los rehenes, de Betancourt, el intento de liberación de los rehenes, bueno, una cosa bastante de realismo mágico, me parecía, ¿no? Pero siniestro. Y al mismo tiempo, cuando triunfó en las elecciones del 2010, Santos se presentó como el continuador de Uribe. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa muchas veces en la política, como pasó también en la historia de Argentina, en la política reciente. El que iba a ser el chirolita no es chirolita. Claro. Se empieza a tomar poder y una vez que tiene poder corta los lazos con el mentor. Ejemplo directo en Argentina, Massa, por ejemplo, de los últimos años, de los últimos tiempos. ¿Se puede decir? Yo estaba pensando más en Kirchner y Duhalde, claro, ¿no? También, sí. Cuando se pensaba que Kirchner en realidad iba a ser un Duhalde 2 y bueno, cuando tuvo poder
fue destruyendo todo el aparato golpista. Incluso se lo ha visto a Néstor Kirchner involucrado con Menem y después su política fue completamente opuesta en el hecho. Así que ahí caen todos. Pasa todo, en todo el mundo ha pasado. Y bueno, ahora, ¿cómo es el tema de la duración de las presidencias en Colombia? Disculpame, una cosa que me olvidé decir importante. Vos me habías dicho, bueno, ¿dónde lo ubicamos? ¿En la izquierda, en la derecha? Siguiendo con esta misma lógica. Entonces, Santos viene del Partido Liberal de Colombia, es un partido de derecha. La historia colombiana siempre se ha dividido entre el Partido Liberal y el Conservador. La izquierda siempre fue diezmada. Sí, digamos, disminuida. Por algo fueron a las armas muchos de la izquierda, porque no hay Colombia es el país más desigual de Latinoamérica después de Haití. Y hay que ser el más desigual después de Haití. Un dato importante, más teniendo en cuenta la potencialidad que tiene Colombia como Estado, mucha gente también. Exactamente. Entonces los candidatos, ha habido candidatos de izquierda que se han presentado a elecciones y han sido asesinados. En el 89, 2 candidatos de izquierda que fueron asesinados. Entonces, digamos, Santos empezó por la derecha, se fue situándose cada vez más hacia el centro. No podemos decir que está en la izquierda, pero sí en el centro. Y logró el apoyo de la izquierda en esta segunda vuelta, con lo cual logró su reelección. Supongo que esto no es muy bien visto desde el norte, me imagino. Mira, no creo que sea así, porque lo que busca Estados Unidos también es estabilidad dentro de los países, ¿no? Y que haya un conflicto mayor. Porque Colombia siempre ha tenido una guerra civil tremenda, pero al mismo tiempo, por otro lado, es una política de caballeros, de elites. Claro. Entre nosotros, somos siempre los mismos. Sí. Entonces es un pacto entre caballeros que se ha mantenido a lo largo de la historia de Colombia, sobre todo del año 48 en adelante, antes no. Pero a Estados Unidos no le interesaría que haya una ruptura entre Uribe y Santos que llegue a mucho más que esto, ¿no? Claro, y te había preguntado antes, ¿son 4 años también en Colombia la duración de los mandatos? Exactamente. Antes de Álvaro Uribe, la presidencia de Colombia era por un solo mandato de 4 años. Uribe logró la reforma constitucional, eso lo habilitó un segundo mandato, y ahora Santos gobernó 4 años y ahora fue elegido para 4 años más, 2018. Sí, ¿qué relación tiene Santos con los presidentes de Latinoamérica? Tanto con Cristina Fernández, con Nicolás Maduro, con Dilma, ¿qué relación? Mira, hoy va Santos a Brasil, ¿no? Digamos, es un gesto político de dimensiones, ¿no? Ser reelegido y el primer lugar que elige como destino de presidente es Brasil. Eso nos está diciendo dónde está poniendo el eje también Colombia, ¿no? Su política exterior. Muchas veces ganaban y se van enseguida a Washington. Sí. Bueno, se fue a Brasil. Eso significa que Brasil también pesa cada vez más en la política regional. En los BRICS es una de las potencias, Brasil con China y otros países importantes, emergentes. Exactamente. Y después las relaciones han sido, por más que Colombia siempre, como dijimos antes, está del lado de Estados Unidos o más alineado con Estados Unidos, tampoco podemos decir que los gobiernos populistas están en contra de Estados Unidos. Hay mucha retórica que no se condice con la realidad. Sí, mucho doble discurso. Exactamente. Pero en el caso de Santos ha tenido buenas relaciones con sus colegas latinoamericanos. Con Venezuela hay una disputa que tiene que ver con una serie de temas políticos muy profundos, ¿no? Y cómo se cruza también este tema del narcotráfico, las guerrillas. Rafael, ¿cuál es la postura de Santos con respecto a la FARC? Bueno, él lo que dice es que llegó el momento de la paz. No sé si vieron las fotos de él con su familia el día que fue reelecto. Tenía las manos extendidas y en la mano decía paz. Se habían escrito con fibra. Incluso los medios a nivel mundial lo utilizaron como eslogan, triunfó la paz nuevamente, algo así. Exactamente. Entonces su postura es, bueno, este conflicto nos está desangrando, llegó el momento de la paz, hay que sentarse a negociar. Lo que dice él es, bueno, hay ciertas cláusulas que por el momento son secretas, pero que después van a salir a la luz. Y otra frase que estaba leyendo, que es muy interesante, en una entrevista que él concedió al diario El País, es, bueno, ¿cuánto de... sí, obviamente no lo voy a encontrar, pero bueno, siempre pasan estas cosas. Suele pasar, obviamente. La clave es, ¿cuánta justicia se sacrifica en aras de la paz? Eso es lo clave, ¿no? Digamos, obviamente, si uno se sienta a negociar con la FARC, algo tiene que conceder a cambio. Pero ¿hasta dónde concede? Están las víctimas, por otro lado, que no son todas víctimas de la FARC, también hay víctimas asesinadas por el ejército colombiano, por los paramilitares. Es un conflicto, una guerra civil espantosa. Muy duro. Hasta hace un par de semanas le hicimos una nota a una pareja marplatense que había viajado a Colombia
y fueron a Ecuador, a Montañitas, y fueron secuestrados por un grupo guerrillero de la FARC. Ajá, no sabía. Lo último que quería decir con respecto a la guerra civil colombiana, bueno, en estos 50 años se calcula que ha habido alrededor de 200.000 muertos y millones de desplazados. Colombia es uno de los países con más desplazados del mundo. Miles y miles de campesinos se han ido de las zonas de conflicto hacia Bogotá, Medellín y otras grandes ciudades huyendo de la destrucción. Hay mucha desigualdad en Colombia. Bueno, como decíamos antes, es el país, después de Haití, el más desigual de Latinoamérica, y lo que se está negociando en La Habana también, que es el lugar donde se están llevando a cabo las conversaciones de paz, es ciertas reformas sociales, porque la clave del conflicto también está en la distribución, ¿no? En este país tan desigual que hace que muchos hayan optado por la vía armada, ¿no? Para intentar dirimir sus cuestiones, pero la lucha armada es la peor de las opciones. Más en un mundo que ya quedó atrás, en las guerras, me parece, quedaron en el pasado. Y te pregunto con respecto el vínculo entre Santos y los medios de comunicación, pasa como por lo general en el resto de los países de Latinoamérica que están bastante enfrentados, o tal vez los maneja él. ¿Cómo sería ese vínculo? Me faltó decir un dato importantísimo. Perdón, yo a veces me salto. No, porque tiene que ver con eso, es mira, importante. Santos es el hijo de los propietarios del diario más importante de Colombia. No, ya me estás respondiendo todo casi. Es una de las familias más ricas de Colombia. Su tío abuelo fue presidente de Colombia en los años 40 y es los dueños del diario del Espectador, si no me confundo. No quiero equivocarme, pero es un diario de más tirada de Colombia. Así que es una familia política que está, digamos, inmiscuida en el tema de los medios de comunicación, y en general la relación con los medios no ha sido mala. Bueno, es un dato a favor que tiene su gobierno. Sí. Bárbaro, impecable. Entonces es un tema, el de Colombia, muy profundo, pero se lo ve como en vías de solución. No te digo que esté bien, pero hay guerra civil, hay narcotráfico, pero por lo menos desde el lado del gobierno hay intenciones de mejorar todas estas cosas, me parece. Mirá, si el resultado de todo esto es la paz, sería el mejor de los escenarios. Fue bueno para los que apuestan por la paz que ganara Santos, pero el escenario tampoco es tan sencillo, ¿no? Porque, repito, es una sociedad polarizada donde gran parte no le importa votar. Claro. De aquellos que fueron a votar, 45 optaron por Zuluaga, que era un candidato que decía que no había que negociar con las FARC, que eran terroristas, y el eslogan de campaña era mano dura, corazón grande, ¿no? Claro, está muy dividida la sociedad. Exactamente. ¿Y por qué el voto no es obligatorio? El voto no es obligatorio. No. En muchos países no es obligatorio. En algunos países de Latinoamérica hay que inscribirse en un registro para votar previamente. En el caso de Chile es así. Y bueno, en Argentina es obligatorio y no hay que inscribirse. Todos tenemos que votar. Claro. Pero eso depende de cada ciudadanía. Rafa, te digo que me dan ganas de seguir hablando de aparte es como que te metes en un tema y te lleva a otros, porque es así justamente, son temas internacionales, están involucrados todos los países, así que te vamos a tener, por favor, la próxima semana, siguiendo hablando de todos los temas que estén pasando en el mundo. No sé si te quedó algo con respecto a Colombia, me parece que espectacular, creo que hablamos más incluso de lo que pensábamos, así que te agradezco, Rafa. Bueno, muchísimas gracias. Yo de Colombia lo único que quería agregar es que bueno, esta figura que está tras las sombras, que es Uribe, ¿no? Que es el senador, ahora senador, que hizo que su Delfín se presentara a las elecciones y lograra el 45%, diciendo yo en realidad no soy Zuluaga, sino que soy Uribe, no se va a quedar de brazos cruzados. Claro. Porque inclusive cuando ganó Santos, el día de las elecciones, salió a decir que había fraude electoral y que en las zonas controladas por la FARC, la guerrilla a punta de fusil obligaba a la gente a votar por Santos. Entonces tenemos a alguien que perdió, que está mal por haber perdido, y que claro, y que exactamente no está dispuesto a aceptar esa derrota. Claramente. Entonces va a tener mucha tela para cortar este tema, porque obviamente Uribe es un personaje importante en la vida de Colombia, ha sido el presidente y ahora notoriamente están opuestos ambos personajes, así que seguramente vamos a seguir hablando del caso de Colombia y de todos los asuntos internacionales.